¿Cuándo fue la última vez que te miraste con total honestidad y te permitiste simplemente ser quien eres, sin filtros, sin moldes, sin tratar de cumplir las expectativas de los demás? No la versión que fue moldeada para agradar a la familia, a los amigos o a una pareja, sino la expresión más real y cruda de tu esencia. Ahora piensa con sinceridad. ¿Existe dentro de ti una voz silenciosa, insistente, que intenta decirte algo profundo, pero que ha sido constantemente silenciada a lo largo de los años? Si esto despertó algo en ti ahora, no lo ignores. No estás leyendo esto por casualidad. Carl Jung, uno de los grandes referentes de la psicología, trajo al mundo una comprensión profunda. Cuando realmente te eliges, cuando abandonas las máscaras, creadas para sobrevivir en entornos que no nutren tu alma, comienza un nuevo ciclo de sanación y transformación. Un ciclo sin límites. Y eso no es egoísmo. Es un acto de preservación de tu integridad más profunda. Vivimos en un mundo que hace de todo para mantenernos desconectados de nosotros mismos. El exceso de estímulos, los patrones impuestos, la búsqueda de validación, todo contribuye a que nos alejemos de la única voz que realmente importa, la nuestra. Y cuanto más se silencia esa voz, más fuerte se vuelve la sensación de vacío, como si siempre nos faltara algo, incluso cuando todo parece estar en su lugar. Jung captó esto con perfección al afirmar que solo cuando miramos hacia adentro, despertamos. Hoy, la invitación es a que elijas despertar. Imagina que hay dos caminos frente a ti. Uno es conocido, cómodo, predecible, el que los demás aprueban. Pero también es el que te ha dejado con la sensación de estar siempre buscando algo que no encuentras. El otro es incierto, quizás incluso atemorizante, pero profundamente alineado con tu verdad. ¿Cuál de esos caminos deseas realmente seguir? La mayoría permanece en el primero por miedo. Miedo al rechazo, miedo a equivocarse, miedo a enfrentar lo que ha sido ocultado por tanto tiempo. Pero es justamente en esos lugares oscuros, en esas partes que intentas evitar, donde habita tu verdadera fuerza. Piensa en las veces que te callaste para no incomodar, en las promesas que te hiciste y no cumpliste, en las emociones que reprimiste para mantener la armonía, en los sueños que guardaste porque alguien te dijo que eran una tontería. Cada una de esas pequeñas concesiones te fue desconectando de tu autenticidad, y por esas grietas se va tu energía vital. Jung llamaba a esas partes rechazadas la sombra. No son solo defectos o debilidades, allí también habitan talentos y aspectos valiosos que no supiste cómo integrar. Cuando comencé a permitirme ver mis sombras con honestidad, descubrí una fuerza que jamás imaginé tener. La sensibilidad que intenté ocultar por años se reveló como un puente poderoso de conexión con los demás. La inquietud que tantos intentaron silenciar en mí se convirtió en un impulso incansable para buscar verdades más profundas. ¿Y tú? ¿Qué has estado escondiendo? ¿Qué partes de ti has rechazado para parecer más aceptable? El camino de la sanación comienza cuando te abrazas por completo, no solo lo que te enorgullece, sino también lo que te incomoda. Jung nos enseñó que la totalidad solo es posible cuando dejamos de luchar contra quienes somos y empezamos a integrar todas nuestras partes. Esa es la clave del verdadero despertar. Jung encontró en los sueños una de las puertas más poderosas para este proceso. No son solo fragmentos desconectados de la imaginación, sino mensajes simbólicos enviados directamente desde el inconsciente. Cada sueño lleva un lenguaje único, moldeado por tus vivencias, emociones y deseos reprimidos. Lamentablemente, nos enseñaron a ignorarlos, pero cuando empiezas a registrarlos, a reflexionar sobre lo que se presenta en ellos, inicias un diálogo profundo con partes olvidadas de ti mismo. Los rostros, lugares y objetos que aparecen repetidamente en los sueños son manifestaciones de elementos internos que anhelan ser comprendidos e integrados a tu identidad. Aunque no recuerdes tus sueños, tu inconsciente no deja de comunicarse. Susurra a través del malestar en situaciones aparentemente normales.
del cansancio emocional que ciertas compañías provocan, de la sensación de no encajar en lugares que antes parecían tener sentido. También habla a través de esa pasión inexplicable por temas que nadie a tu alrededor comprende. Nada de eso es casual. Son pistas sobre lo que realmente late dentro de ti, sobre lo que está pidiendo espacio para florecer. Jung tenía una visión clara. El inconsciente no es un depósito oscuro donde arrojamos todo lo que queremos olvidar. Es en realidad una fuente rica de sabiduría, un reservorio creativo que conoce tus verdades más profundas. Pero sumergirse en ese océano exige valentía, porque la profundidad puede asustar. Desafía la superficie segura en la que vive la mayoría. Y esa valentía tal vez sea precisamente lo que está siendo llamado ahora dentro de ti. Es comprensible que surja la duda. ¿Cómo priorizar este viaje interior en medio de las exigencias de la vida cotidiana? Las cuentas, la familia, los compromisos, todo eso es real. Pero reconocer tu vida interior no significa abandonar el mundo. Al contrario, significa sostener ese mundo de forma más plena, más lúcida, más verdadera. Jung decía que no puedes iluminar el camino de nadie si no enciendes tu propia luz. Y encender esa luz comienza con un gesto simple: observarte con sinceridad. Fíjate en cómo te tratas. ¿Qué palabras usas para hablar de ti mismo? ¿Eres comprensivo con tus errores o te castigas por cada fallo? La forma en que te relacionas contigo mismo es el modelo que estableces para todas las demás relaciones. Si tu diálogo interno está cargado de exigencia y negación, no te sorprendas al atraer experiencias que reflejan esa misma dureza. El mundo exterior tiende a reflejar lo que cultivas por dentro. Una práctica transformadora es reservar pequeños momentos del día para simplemente sentir, no para analizar ni juzgar, sino solo para permitir que lo que está dentro de ti salga a la superficie sin máscaras. Puede ser mientras caminas en silencio o al acostarte. Es en esos instantes sin pretensiones donde tu esencia tiene más posibilidad de manifestarse. Jung creía profundamente en el poder de esta escucha interior, porque allí habita la autenticidad. Y la autenticidad no exige esfuerzo, solo presencia. Otro paso esencial en este camino es aprender a establecer límites claros. ¿Cuántas veces te has sentido agotado, sobrecargado, solo porque dijiste sí cuando querías decir no? Los límites no alejan a los demás, protegen tu integridad. Dicen: así necesito ser tratado para seguir siendo completo. No se trata de imponer, sino de comunicar con claridad quién eres. Y cuando esto se vuelve una práctica constante, sucede algo sorprendente. Las relaciones se vuelven más auténticas. Quienes realmente te ven, permanecen. Y quienes exigen tu negación, naturalmente se alejan. Eso no es frialdad, es madurez emocional. Es el coraje de dejar de empequeñecerte para encajar en los moldes de los demás. Y ese tipo de coraje no solo transforma tu vida, inspira a quienes te rodean, porque las personas que se permiten ser plenas iluminan los espacios con su sola presencia. Responder a la vida de una forma que sirva para todos. Esa es la invitación más radical que nos hace la psicología profunda. Abandonar los modelos prefabricados, dejar atrás los roles heredados y atreverse a ser íntegro. Cuando comienzas a honrarte en tu totalidad, con tus fortalezas, sí, pero también con tus fallas, miedos y contradicciones, empiezas a tocar un nivel de libertad que nada externo puede ofrecer. La libertad de no tener que esconderte más. Y en ese punto, algo cambia profundamente. Las máscaras caen, no porque las arranques a la fuerza, sino porque simplemente dejan de tener sentido. Dejas de actuar para agradar, de mutilarte para encajar, de callar para ser aceptado. Y cuando eso sucede, empieza a emerger una fuerza silenciosa dentro de ti, una confianza que no depende de la aprobación de nadie, una paz que no necesita justificaciones. Es ahí donde comienza el verdadero encuentro con el yo, no con el yo idealizado o imaginado, sino con el yo real, el que ha sobrevivido a todo, lo que intentó borrarlo.
Ese viaje de reconexión con la esencia es todo menos lineal. Habrá días en los que dudarás de ti, en los que viejos patrones parecerán haber vuelto con más fuerza, en los que el mundo alrededor parecerá girar en otra dirección. Pero es justamente en esos días cuando el compromiso contigo mismo es más importante. Persistir en este camino no se trata de perfección, se trata de presencia. Se trata de decidir cada día volver a ti, aunque sea en pedazos, aunque no tengas certezas, pero con verdad. Porque al final de cuentas, todo lo que buscas afuera, seguridad, pertenencia, sentido, nace primero dentro. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar interno, el mundo deja de ser una amenaza constante y se convierte en un espejo, reflejando de vuelta todo aquello que tuviste el coraje de reconocer, sanar e integrar. Esa es la verdadera alquimia del autoconocimiento. Y como Jung señaló con tanta claridad, aquello que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos más adelante como destino. Por eso, mirar hacia adentro no es un lujo, es una urgencia. Si sientes que estás listo para ese viaje, debes saber que no estás solo. Hay una fuerza viva dentro de ti que siempre ha conocido el camino. No grita, no exige, pero susurra en cada elección, en cada incomodidad, en cada momento en el que algo dentro de ti dice, esto no soy yo. Escucha ese llamado, es tu alma queriendo volver a casa. Una de las señales más profundas de la sanación emocional es precisamente esta: la capacidad de honrar tus propios ritmos sin culpa, sin la necesidad de justificarse. Cuando comienzas a aceptar tus fases internas, empiezas a vivir con más ligereza, más verdad, más presencia. Ya no existe la presión de ser siempre el mismo, de mantenerte constante en un mundo que exige movimiento, pero no comprende las pausas. Y es curioso notar cómo, al acoger tus ciclos internos, todo a tu alrededor también comienza a ajustarse. Lo que antes parecía una urgencia se revela como ansiedad disfrazada. Lo que parecía una exigencia se muestra como el reflejo de un antiguo patrón de agradar, de demostrar competencia para ser aceptado. Poco a poco, empiezas a reconocer esas dinámicas y, lo que es aún más importante, dejas de identificarte con ellas. No porque desaparezcan de inmediato, sino porque dejan de dirigir tus decisiones. Esa transición, aunque sutil, lo transforma todo. Comienzas a elegir con más conciencia, a decir no, sin sentirte en deuda, a descansar sin sentirte débil. Empiezas a comprender que vivir plenamente no es mantenerse en constante rendimiento, sino saber cuándo avanzar y cuándo recogerse, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo actuar y cuándo simplemente estar. Jung nos mostró que el inconsciente tiene un papel vital en esta danza. Envía señales todo el tiempo, a través de los sueños, de los impulsos creativos, de los síntomas físicos y de las emociones que insisten en aparecer cuando menos lo esperamos. Ignorarlas es como caminar por un bosque denso, sin prestar atención a los senderos. Pero cuando comienzas a escucharlas, descubres que el inconsciente no es un enemigo a controlar, sino un aliado a comprender. Es en ese punto cuando la escucha profunda se convierte en práctica. Dejas de huir de ti mismo, de silenciar tu verdad, de negar los llamados sutiles del alma. Y lo más interesante es que al hacer eso, tu vida externa empieza a reflejar ese cambio interno. Las relaciones se vuelven más claras, las decisiones más intuitivas, el tiempo más respetuoso. Ya no corres para alcanzar algo afuera, porque estás habitando plenamente tu interior. Ese movimiento de regreso a ti requiere coraje. No el coraje heroico de las grandes batallas, sino el coraje silencioso de mirar hacia adentro y sostener lo que encuentras, de permanecer presente incluso ante el dolor, de no abandonarte cuando sería más fácil ponerse una máscara. Y es precisamente ese coraje el que va moldeando el terreno fértil donde florece tu verdadera identidad. El proceso no es inmediato, ni debería serlo. Es un camino orgánico, vivo, que sigue los pasos de tu corazón, no de tu prisa. Por eso,
Cada pequeño avance cuenta, cada elección más honesta, cada pausa respetada, cada palabra dicha con verdad. Todo eso va moldeándote, no en dirección a una versión idealizada de ti, sino hacia tu versión más íntegra, aquella que ya no necesita probar nada, solo vivir, en armonía con lo que es. Y cuando eso sucede, cuando te alineas con esa frecuencia interna, el mundo deja de ser un campo de batalla y se transforma en un espejo. Un espejo que te devuelve exactamente aquello que aprendiste a honrar en ti mismo. Verdad, profundidad, integridad. Eso fue lo que Jung intentó mostrarnos. Que la mayor aventura de la existencia no es conquistar el mundo exterior, sino atravesar el propio mundo interior y salir de él más verdadero. Cuando te ves atrapado en la constante exigencia de estar en movimiento, creando, logrando, haciendo más, es fácil perder el contacto con lo que es esencial. El respeto por tu propio ritmo. La sociedad nos condiciona a asociar la pausa con debilidad, el descanso con pereza, y la culpa se convierte en una de las herramientas más sutiles y eficaces para mantenernos desconectados de nuestra naturaleza interna. Carl Jung observó que muchas veces la culpa no es una respuesta genuina del alma, sino un artificio cultural utilizado para controlarnos y alejarnos de nuestra verdad interior. Aprender a ponerse en primer lugar también significa honrar tus propios ciclos, saber cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo buscar compañía y cuándo recogerse en el silencio. No existe un modelo de vida que funcione para todos, porque cada ser lleva un compás único que marca su propio tiempo. Cuanto más te alineas con ese compás interno, más descubres una fluidez que ningún método tradicional de productividad es capaz de ofrecer. Tu energía empieza a organizarse de manera natural, conectada a tus verdaderas necesidades, y no a presiones externas o expectativas ajenas. Eso es vivir según la naturaleza, como lo llamaba Jung, no solo la naturaleza de afuera, sino la que late dentro de ti. En este camino de reconexión hay una etapa que toca las raíces más profundas de nuestro ser, el reencuentro con el niño interior. Todos llevamos dentro de nosotros esa presencia sensible y genuina, el niño o la niña que un día fuimos, lleno de curiosidad, de sueños, de creatividad sin complicaciones. Pero muchos de nosotros también llevamos marcas dejadas por rechazos, miedos y heridas de la infancia. Para sobrevivir, ese niño a menudo aprendió a callarse, a esconder su esencia, a desconfiar del mundo y, a veces, hasta de sí mismo. Jung fue uno de los pioneros en reconocer que el proceso de individuación, el camino hacia volverse íntegro, pasa inevitablemente por la sanación de esa parte olvidada de nosotros. Mientras esas heridas no sean reconocidas, seguirán moldeando nuestras elecciones, nuestros vínculos e incluso la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Aunque sea de forma inconsciente, una forma poderosa de acceder a esa parte de ti es iniciar un diálogo con ella, ya sea mediante la visualización o la escritura íntima. Pregúntale a ese niño qué necesita, de qué tiene miedo, qué sueña. Escucha con empatía como si estuvieras acogiendo a un niño real en busca de seguridad, porque, de algún modo, eso es lo que estás haciendo, convirtiéndote en el adulto, cuidadoso y amoroso que tanto necesitó en el pasado. Esta práctica no tiene que ver con la nostalgia ni con huir de la realidad, sino con integración. Y cuando logras establecer ese vínculo, liberas una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba bloqueada por mecanismos de defensa. Como decía Jung, existe un niño eterno en cada adulto, una presencia siempre en formación, que pide atención, escucha y cuidado constantes. Y cuanto más cuidas de esa dimensión interior, más accedes a cualidades que a menudo han estado dormidas. La capacidad de maravillarse con lo simple, la creatividad que surge sin esfuerzo, la alegría que no depende de ningún motivo. Estas no son características infantiles en el sentido peyorativo, sino expresiones legítimas de un alma despierta e íntegra. Otro elemento profundamente transformador en este proceso de sanación es el reconocimiento de la presencia del inconsciente colectivo,
esa vasta dimensión psíquica donde habitan símbolos e imágenes universales que trascienden el tiempo, la cultura y la geografía. Jung dio a estos patrones el nombre de arquetipos. No son ideas abstractas, sino fuerzas activas que influyen silenciosamente en tus elecciones, tus impulsos, tus encantamientos y aversiones. Arquetipos como el héroe, la madre, el anciano sabio, el embaucador, la sombra, el ánima y el animus están siempre operando en tu psique, estés consciente de ellos o no. Cuando se ignoran, no desaparecen. Simplemente se mueven a las sombras, manifestándose de formas desordenadas o destructivas. Pero al reconocerlos conscientemente y aprender a dialogar con estas fuerzas, transformas el caos en potencia. Dejan de ser corrientes ocultas que te arrastran y pasan a ser guías que orientan tu camino. El arquetipo del héroe, por ejemplo, es la energía que te impulsa a atravesar tus propios miedos, a superar desafíos y a descubrir fuerzas que ni siquiera sabías que tenías. Relacionarte con estos símbolos no es solo un ejercicio de autoconocimiento, es una invitación a convertirte en protagonista de tu propia historia, una historia viva, palpitante, donde la conciencia deja de ser espectadora y pasa a ser creadora. Enfrentar desafíos, atravesar períodos difíciles, transformarse ante la adversidad, eso es lo que el arquetipo del héroe dentro de ti busca realizar. Cuando ese impulso es negado, corres el riesgo de permanecer en la zona de confort, evitando los pasos necesarios que podrían conducirte al crecimiento. Por otro lado, al exagerar esa energía heroica, la vida puede convertirse en una lucha constante, como si solo los obstáculos y las pruebas le dieran sentido a la existencia. Jung advertía sobre el peligro de perder el equilibrio al identificarse demasiado con un único arquetipo. La sabiduría reside en permitir que todas esas fuerzas internas tengan su espacio, cada una en su momento, de manera consciente y en sintonía con la realidad. No se trata de encajar en un modelo ideal, sino de volverse sensible a lo que se necesita en cada etapa del camino. Como decía Jung, toda técnica y teoría pierde importancia frente a la experiencia viva del encuentro entre dos almas humanas. Allí reside el verdadero poder de la transformación. El viaje de la sanación interior va más allá de la psique, se extiende a la dimensión espiritual de la existencia. Sanarse no significa únicamente desarmar traumas o reajustar patrones disfuncionales. Es reencontrarse con algo más profundo, algo que va más allá de la lógica y las palabras, pero que late dentro de ti con una sabiduría silenciosa. Jung llamó a este núcleo organizador del alma el Self. No es una entidad externa, separada de quien tú eres. El Self representa tu totalidad, lo que ya conoces de ti y lo que aún está por descubrir. Y el camino de la individuación no es más que ese movimiento constante hacia la integridad, donde el ego y el Self, lo consciente y lo inconsciente, aprenden a bailar en armonía. Cuando eliges ponerte en primer lugar de manera auténtica, no por egoísmo sino por verdad, algo comienza a alinearse. Cuando dejas de buscar la aprobación ajena y en cambio cultivas tu propia verdad, abres espacio para que el Self se manifieste. Cuando dejas de proyectar tu sombra en los demás y comienzas a integrarla, o cuando te permites seguir tu ritmo natural en lugar de someterte a exigencias externas, construyes un terreno fértil para una transformación real. Este proceso, sin embargo, no es un punto de llegada. Nadie despierta un día y declara, estoy completamente sanado. La individuación es un viaje continuo, un diálogo profundo entre los aspectos conscientes e inconscientes del alma. Se revela poco a poco, como una flor que se abre a lo largo de toda una vida. No soy lo que me ocurrió. Soy lo que elijo llegar a ser. Esta afirmación de Jung encapsula la libertad y la responsabilidad que tenemos de recrearnos, y quizá esa sea la decisión más esencial que alguien pueda tomar. Vivir alineado con lo que es verdadero, incluso cuando eso implique romper patrones antiguos o enfrentar incomodidades. Esa elección no se hace una sola vez, es un compromiso diario.
Requiere atención, valentía y muchas veces la disposición a comenzar de nuevo. Elegir la verdad en lugar de la comodidad. Elegir ser íntegro en lugar de simplemente aceptado. Es una forma de vivir con dignidad, aunque no siempre sea fácil. Pero con el tiempo, se convierte en el único camino posible hacia una vida que realmente tenga sentido. Imagina abrir los ojos por la mañana, sintiendo que hay coherencia entre tus pensamientos, sentimientos y acciones. Imagina poder mostrarte por completo en las relaciones, sin tener que ocultar tus debilidades o silenciar tus emociones. Imagina realizar un trabajo que eleve tu energía en lugar de drenarla, porque está en sintonía con tus habilidades y con lo que valoras de forma genuina. Esto no es una fantasía inalcanzable, es una posibilidad real. Y Jung demostró que cualquier persona dispuesta a mirar hacia adentro con sinceridad puede llegar allí. El privilegio de una vida es ser quien uno es, dijo. Y ese privilegio está a tu alcance ahora, incluso en las condiciones en que te encuentras. No necesitas ser perfecto, tener todas las respuestas o esperar que el escenario sea ideal. Basta con comenzar. Basta con tener el coraje de ser honesto con lo que hay en ti y el compromiso de no abandonar esa verdad, incluso cuando desafíe todo lo que has pensado sobre ti y sobre el mundo. Y aunque el camino de la individuación sea personal, eso no significa que tenga que ser solitario. Jung reconocía la importancia de caminar junto a quienes también están haciendo ese trabajo profundo. Rodearte de personas que respetan el viaje interior y se dedican a crecer de forma auténtica puede ser uno de los mayores apoyos en este proceso. No tienes que cargar con todo solo, pero sí necesitas estar dispuesto a recorrer ese camino de regreso a ti mismo. La verdadera comunidad de almas afines se forma cuando te permites ser quien realmente eres, sin esconder ni modificar tu esencia para ajustarte a las expectativas externas. Estas conexiones, basadas en la autenticidad, surgen de forma natural cuando te pones como prioridad en tu propia vida. No es necesario salir a buscarlas, porque las personas que vibran en la misma frecuencia que tú comienzan a acercarse por una fuerza casi magnética. Todo lo que necesitas hacer es ser genuino, y ellas aparecerán de formas que nunca habrías imaginado. Si lo que estoy diciendo aquí resonó contigo, si algo dentro de ti dijo sí a estas palabras, no ignores esa respuesta. Eso es tu self, tu esencia más profunda, reconociendo su propia verdad. Como decía Jung, mirar hacia afuera es soñar, mientras que mirar hacia adentro es despertar. Este es el momento de despertar, de dejar de postergar. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más tiempo o más recursos. El ahora es todo lo que tienes, y cada segundo que pierdes postergando tu verdadera expresión es una oportunidad de crecimiento que jamás recuperarás. Cada experiencia, cada alegría y cada sufrimiento, cada victoria y cada fracaso, te han preparado para este instante. Nada de lo que viviste fue en vano. Jung afirmaba que todo lo que nos molesta en los demás puede ser una clave para entendernos mejor a nosotros mismos, y que los mayores desafíos de la vida son los maestros que nos conducen hacia la verdad más profunda de quienes somos. La sanación interna no promete la eliminación del sufrimiento, porque inevitablemente el dolor forma parte de la vida. Lo que ofrece es la posibilidad de que ese dolor tenga un propósito, que sirva para tu crecimiento y evolución, en lugar de simplemente desgastarte. Como decía Jung, el dolor es el precio que pagamos por la profundidad, y es esa profundidad la riqueza de una vida bien vivida, el regalo más valioso que puedes darte a ti mismo y ofrecer al mundo. Cuando te permites ser auténtico y brillar en tu verdad, creas un espacio para que otros también lo hagan. Tu valentía se convierte en una luz, iluminando el camino de quienes aún están buscando encontrarse. Si lo que escuchaste aquí tocó algo dentro de ti, haz algo concreto hoy. Puede ser algo simple, como dedicar unos minutos a escribir tus reflexiones, tener esa conversación honesta que has estado posponiendo, o incluso decir que no a algo que no resuena contigo. El viaje
comienza con un pequeño paso y, por más insignificante que parezca, puede transformar por completo el rumbo de tu vida. Como decía Jung, tuve muchos problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca ocurrieron. No esperes a la perfección para comenzar. Nunca habrá un momento en el que te sientas completamente listo o seguro. El salto más desafiante en nuestro camino siempre ocurre cuando estamos en el punto de mayor miedo, justo antes de despegar. Si has llegado hasta este momento, no es casualidad. Algo en ti está listo para este mensaje, para este despertar. Tu sanación interna solo está esperando por ti, aguardando fluir sin los bloqueos que tú mismo has impuesto a lo largo de los años por conformidad y autoabandono. El momento es ahora. Tu vida está esperando ser vivida en toda su plenitud y el mundo está esperando recibir los dones únicos que solo tú puedes ofrecer cuando te permites ser completamente quien eres. Para finalizar, comparto una reflexión profunda de Jung que ha sido una brújula en mi propio camino. Él decía que tu visión solo se aclarará cuando mires dentro de tu corazón. Cuando miras hacia afuera, sueñas. Cuando miras hacia adentro, despiertas. Piensa por un momento en cómo cambiaría tu vida si cada decisión que tomases viniera desde tu centro más auténtico. Imagina despertar cada día sin ese peso invisible que surge al tratar de agradar a los demás. Visualiza relaciones basadas no en la necesidad o la dependencia, sino en dos seres completos que eligen compartir su plenitud. Jung descubrió que cuando finalmente nos permitimos ser quienes realmente somos, esa es la clave de la verdadera libertad y realización. Cuando nos permitimos enfrentar las sombras dentro de nosotros, cuando acogemos incluso aquellas partes que solemos rechazar, algo poderoso sucede. Se despliega una verdadera alquimia interna. Aquello que antes representaba vergüenza o miedo se transforma en una fuente de fortaleza. Lo que parecía una debilidad se revela como un poder único. En lugar de seguir gastando energía, intentando ocultar o negar estos aspectos de nosotros mismos, esa energía se libera, permitiendo que la sanación interior ocurra de manera fluida y sin restricciones. Ya no estamos en conflicto con nosotros mismos, sino colaborando con la sabiduría natural de nuestra psique. Muchas personas pasan toda una vida esperando el momento perfecto para ser quienes realmente son. Esperan las condiciones ideales, la relación perfecta, el trabajo soñado, la seguridad financiera o la aprobación de alguien. En ese proceso de espera, la vida va pasando sin que lo noten. Jung lo expresó de manera profunda. La mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras vivimos. ¿Qué permitiste morir dentro de ti para no incomodar, para encajar en expectativas que nunca fueron tuyas? Esos sueños postergados, las verdades silenciadas, las partes de ti que quedaron ocultas, todas ellas están esperando ser redescubiertas, reintegradas y respetadas. Jung observaba que la depresión muchas veces es la consecuencia de reprimir quienes realmente somos y que nuestras ansiedades surgen con frecuencia de vidas que no son auténticas para nosotros. El malestar físico, a su vez, puede ser un reflejo de verdades emocionales y espirituales que nos negamos a enfrentar. Él decía que la enfermedad, en su esencia, es un intento de la naturaleza por sanar al ser humano. Cuando sientas algún malestar en tu vida, sea físico, emocional o en las relaciones, es importante preguntarte, ¿qué quiere decirme este dolor? ¿Qué verdad estoy ignorando? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser escuchada? Tu cuerpo, tus sentimientos, tus sueños e incluso las coincidencias que surgen en tu vida son mensajes de tu sabiduría interior. La cuestión es, ¿estás escuchando? Jung nos recordaba que el cuerpo no es solo un medio de transporte para la mente. Es un sistema inteligente que nos comunica constantemente lo que necesitamos para encontrar equilibrio. Si estás pensando que todo esto suena muy bonito, pero que la vida real está llena de responsabilidades, personas que dependen de ti y cuentas por pagar, Jung entendía perfectamente esa tensión.
Él reconocía que el camino no consiste en huir del mundo exterior para entregarse al mundo interior, ni en hacer lo contrario, sino en encontrar un puente entre ambos, un diálogo continuo. Él creía que nadie podía alcanzar su plena individualidad sin estar profundamente conectado con su comunidad. En otras palabras, el desarrollo personal no ocurre en el vacío ni en el aislamiento, sino en la tensión creativa entre nuestra verdad interior y nuestra participación en el mundo que nos rodea. Esto no significa conformarse con las demandas externas ni sacrificar la autenticidad. Significa encontrar formas creativas de expresar quién eres, independientemente del contexto. Tal vez no puedas cambiar de trabajo mañana, pero sí puedes empezar a infundir más de tu creatividad natural en las tareas cotidianas. Tal vez no logres transformar todas tus relaciones de inmediato, pero sí puedes iniciar una comunicación más honesta, establecer límites más saludables y elegir conscientemente dónde invertir tu energía. Jung nos enseñó que los pequeños cambios hechos con una conciencia despierta tienen un efecto acumulativo que con el tiempo lo transforma todo. Él decía que la personalidad solo puede desarrollarse cuando el individuo elige su camino de manera consciente y deliberadamente moral. Esta elección consciente es el núcleo de priorizarse a uno mismo. Y no se trata de egoísmo, no se trata de abandonar tus obligaciones, sino de honrar con integridad lo que realmente tiene sentido para ti. Jung decía, yo no soy lo que me ha sucedido, soy lo que elijo llegar a ser. Y esa elección no es un hito puntual, sino una construcción continua. Es un ejercicio diario de atención, una escucha constante de los propios límites. Muchas veces te traicionas sin darte cuenta, porque te acostumbraste a ignorar las señales internas. Cuando dices que sí con la boca, pero tu cuerpo protesta en silencio. Cuando permaneces en lugares que agotan tu alma por miedo a la incertidumbre, estás repitiendo patrones que no reconoces porque viven en las sombras de la conciencia. Jung nos recuerda que, mientras el inconsciente no sea traído a la luz, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. A menudo culpamos a la mala suerte, a los demás o a la vida por situaciones que, en el fondo, derivan de hábitos inconscientes que seguimos alimentando. El cambio comienza cuando esos mecanismos automáticos son iluminados. La toma de conciencia, por sí sola, tiene un efecto liberador. Una práctica simple y poderosa es lo que llamo la pausa consciente, ese pequeño intervalo entre lo que te provoca y la forma en que decides responder. Allí existe libertad. Antes de actuar por reflejo, respira, observa lo que realmente estás sintiendo y responde desde esa escucha. Esa pausa interrumpe el ciclo automático del pasado y abre espacio para una nueva elección que nace de la presencia y de la verdad. Pequeña en tiempo, pero gigantesca en impacto, esa acción representa el rescate de tu autonomía. Jung entendía que el libre albedrío es precisamente eso, la libertad de elegir lo correcto según tu conciencia más clara. Otra herramienta transformadora es la imaginación activa, propuesta por Jung como una forma de dialogar con las distintas capas de la psique. Puedes acceder a ella mediante la escritura, el arte, el movimiento o la visualización interna. Lo esencial es permitir que todas tus voces internas tengan espacio para expresarse, sin censura ni juicio. Tal vez te encuentres con una figura crítica que nunca está satisfecha, o con una niña herida que clama por acogida, o incluso con un sabio interior que rara vez escuchas, pero que lleva una visión precisa de lo que debe hacerse. Todas estas partes conviven dentro de ti, formando un ecosistema psíquico que necesita reconocimiento y escucha para mantenerse en equilibrio. Jung fue uno de los primeros en mostrar que el alma humana no es uniforme, sino compuesta por múltiples fuerzas internas, no siempre armoniosas. Priorizarte también es reconocer ese universo interno sin intentar corregirlo ni simplificarlo. Es dar voz incluso a lo que incomoda. Sin sombra, no hay luz. Sin contradicción, no hay crecimiento real.
Aceptar esto alivia el peso de intentar parecer impecable, te permite presentarte tal como eres, múltiple, real, en constante transformación. Y eso no es una debilidad, es la base de tu autenticidad. Ese encuentro con tu propia complejidad repercute en tus relaciones. Al aceptarte más profundamente, también te vuelves más capaz de acoger al otro tal como es. Empiezas a ver las batallas invisibles que cada persona carga, con menos juicio y más empatía. Y eso también incluye tu relación contigo mismo. Ser amable contigo es esencial, no como una concesión indulgente, sino como una necesidad vital. La autocompasión es el terreno donde crece la verdadera compasión por los demás, porque quien es implacable consigo mismo, inevitablemente proyectará esa dureza en el mundo que lo rodea. Como decía Jung, el camino del autoconocimiento es también el camino hacia la verdadera conexión. Todo comienza en ti, y es desde esa raíz sólida que todas las demás relaciones florecen. Estar verdaderamente presente con alguien es mucho más que escuchar lo que dice. Es captar lo que hay detrás de las palabras, percibir la emoción, el silencio, el gesto. Es responder desde un lugar limpio, que no está contaminado por el miedo, ni por la necesidad de agradar, sino que proviene de una claridad interior y de un deseo genuino de conexión. Imagina si cada persona se comprometiera con este tipo de presencia, si cada uno eligiera, antes que nada, sanar sus heridas y vivir con autenticidad. El mundo no se volvería un lugar perfecto. La perfección nunca fue el objetivo de Jung, sino un lugar más íntegro, más verdadero. Las relaciones dejarían de ser escenarios de manipulación y se convertirían en espacios de crecimiento mutuo. Los conflictos no serían vistos como amenazas, sino como puentes hacia una comprensión más profunda. Y las personas dejarían de moldearse por conveniencia para ofrecer en su lugar lo que tienen de más singular. Este escenario no es una fantasía inalcanzable. Se vuelve posible cuando alguien decide, ahora mismo, ponerse en primer lugar de manera consciente, abrir espacio para su propia sanación, remover los límites que han sido impuestos, ya sea por los demás o por uno mismo. Jung nos recuerda que el mundo puede permanecer suspendido por el sueño de una sola persona y que ese único despertar ya es capaz de iniciar una gran transformación. La elección está delante de ti. Seguir ignorando las señales internas, sofocando verdades que insisten en emerger, conformándote con una existencia por debajo de lo que tu alma anhela, o iniciar el camino del despertar. Un camino que exige coraje, presencia, autenticidad. Un camino que inevitablemente pasará por fases de incomodidad, por resistencias internas y externas, por dudas y caídas. Pero eso no es señal de fracaso. Al contrario, es parte esencial del proceso. Jung vivió periodos profundos de oscuridad en su jornada interior y comprendió que no hay expansión de la conciencia sin dolor. El dolor es la señal de que algo se está rompiendo, como sucede con la cáscara de una semilla. Es el dolor de la transformación, del renacimiento, y como en el parto, antecede a algo precioso, la alegría de vivir en sintonía con quien realmente eres. Esa alegría no se compara con los placeres fugaces del consumo o de la aprobación ajena. Nace del alineamiento con tu esencia. Es una alegría serena, enraizada, que crece a medida que te vuelves más verdadero contigo mismo. Jung decía que el encuentro con el propio yo, al principio, es una de las experiencias más difíciles que se pueden vivir. Pero una vez que ese encuentro ocurre, se transforma en la mayor fuente de alegría. Esa alegría ya es tuya, no hay nada que necesites hacer para merecerla. Lo que falta es simplemente reconocerla y elegir vivirla. Eso sucede cada vez que escuchas tu intuición en lugar de seguir voces externas. Cada vez que honras tus sentimientos, que respetas tus límites, que te permites ser visto tal como eres, con tu verdad y tu vulnerabilidad, reafirmas ese derecho de vivir desde tu centro. Y en 1920, ese gesto, aunque parezca pequeño, cambias todo a tu alrededor. Tu transformación reverbera.
Jung comprendió que no hay separación entre lo individual y lo colectivo. Cuando sanas una parte de ti, esa sanación se extiende al inconsciente colectivo. Cada persona que se compromete con su propia verdad, que acoge sus sombras y deja que su luz brille, está contribuyendo a la transformación del todo. Como él decía, es necesario alentar a cada uno a salir de la ignorancia sobre sí mismo y embarcarse en la jornada del autoconocimiento. Es allí donde comienza la verdadera sanación. Si algo en ti sintió un sí al escuchar esto, ponle atención. Ese sí es tu alma reconociendo su propio llamado. No lo silencies, es la chispa que puede encender el fuego del cambio. Es hora de escucharlo con valentía. Es hora de abrir espacio para tu sanación y permitir que se expanda. Y aunque el camino a veces parezca solitario, recuerda, no caminas solo. Otros ya han recorrido ese sendero y muchos más aún lo recorrerán. Tu jornada importa y tu despertar es parte de algo mucho más grande. Existe una red silenciosa de conciencias en expansión que, aunque invisible a los ojos, camina a tu lado. Son almas que, como tú, despiertan, o ya han despertado, a una realidad más profunda. Carl Jung decía que detrás de todo caos existe un orden secreto, un cosmos oculto en el desorden aparente, aquello que evitas enfrentar dentro de ti, el desconfort, el dolor, la confusión, guarda exactamente el patrón oculto que tu alma está buscando. No son solo heridas, son mapas, no son solo sombras, son portales hacia tus potenciales más auténticos. Lo que temes es, en realidad, el camino que te conduce al crecimiento real. Nada de lo que vives es aleatorio. Cada experiencia, por más desafiante que parezca, lleva consigo una invitación para que te acerques más a ti mismo, para que vivas de manera más alineada, más íntegra. Incluso el simple hecho de que estés aquí leyendo estas palabras ahora forma parte de ese movimiento inteligente que Jung llamó sincronicidad, esa fuerza misteriosa que organiza encuentros, señales y mensajes en el momento exacto en que estamos listos para recibirlos. Si algo dentro de ti se movió al encontrar este mensaje, si hubo un reconocimiento silencioso, un sentimiento de «esto es para mí», entonces, sabes, hay algo queriendo emerger. Y quizás sea el momento de dejar que eso salga a la luz. Jung nos recuerda que la verdadera visión solo surge cuando tenemos el coraje de mirar hacia adentro. Quien busca respuestas fuera permanece atrapado en el delirio. Quien mira hacia adentro, despierta. Ahora es el momento adecuado. Es el instante en que puedes decidir volverte hacia ti mismo, abrazar tus capas internas y permitir que tu propia energía de sanación se mueva libremente. No esperes el escenario ideal, no llegará. El momento adecuado es el que eliges ser fiel a ti. Y si este mensaje resonó en ti, tal vez también pueda tocar a otras personas. Compártelo con quien necesite escuchar algo así. Tu jornada puede ser la llave que abrirá la puerta de alguien. Escribe en los comentarios lo que sentiste, lo que comprendiste. A veces, tu experiencia puede iluminar el camino de alguien que aún camina en la oscuridad. Si deseas seguir explorando estos territorios internos, si quieres seguir recibiendo reflexiones que expanden la conciencia y fortalecen tu conexión con tu verdadero yo, suscríbete a este canal. Seguiremos juntos en este recorrido por la complejidad del alma humana y por la belleza de vivir con autenticidad. Gracias por permitirme ser parte de tu viaje. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.